El tema de las inundaciones en zonas costeras ha adquirido relevancia considerando el riesgo asociado a un posible aumento en los niveles del mar por los efectos del cambio climático, de manera que la atención hacia las previsiones tendientes a mitigar los posibles efectos devastadores de una inundación implica no únicamente la consideración a zonas rurales y espacios productivos, sino también a la infraestructura, equipamiento y servicios tanto en las áreas urbanas como en las vías de comunicación. Ha sido importante considerar la escala en la cual se está trabajando, pues hablar de desastres conlleva el abordaje a nivel de macroescala y microescala. De hecho, los cuerpos superficiales de agua pueden considerarse como sistemas abiertos que puedan mantener un equilibrio dinámico, entendiendo un balance global entre las circunstancias de los afluentes y la carga que recibe. Es por ello que el aumento o disminución de la cantidad de agua que recibe un espacio habrá de detonar modificaciones en las secciones transversales cambiando la velocidad del agua. En el caso de las zonas productivas, la erosión de los cauces puede bajar el gradiente para que a su vez pueda disminuir la velocidad del agua. En la propuesta de Doxiadis en 1967, mismo que puede apreciarse en esta imagen, ya se vislumbraba el futuro de los asentamientos humanos como un megasistema global asentado en los litorales. Ello en razón de la necesidad de agua y la tendencia de acercar núcleos de población. Por ello, el reconocimiento de formas de asentamiento destacando la tipología de núcleo con extensión a lo largo de carreteras y ciudades lineales extendiéndose en las costas, generando así una mancha urbana continua. Con esto se pretende ilustrar la relevancia que irán adquiriendo las costas, tanto por su exposición a riesgos ante posibles cambios de nivel del mar, producto del cambio climático, como la propensión futura de ocupación del suelo en las costas. Los efectos de una inundación se traducen a una escala primaria en un trastorno en mal funcionamiento de servicios y sistemas, por lo cual las pérdidas más lamentables tienen que ver con decesos humanos, daño causado a las viviendas, vías de comunicación y equipamientos, mientras que los efectos secundarios inducen a la contaminación, enfermedades y alteraciones en las capacidades productivas de las zonas fértiles. Por otra parte, entre los factores reconocidos que influyen en los impactos de las inundaciones está el uso del terreno en zonas de inundación, profundidad y velocidad de las aguas que producen inundaciones, ritmo de subida y duración del fenómeno, estación del año, cantidad, tipo de sedimento depositado en estas aguas y finalmente la efectividad de las acciones preventivas, alertamientos y evacuaciones. Si bien los desarrollos de modelos analíticos tienden a la aplicación territorial para poder evaluar y gestionar posibles riesgos de inundaciones, para el caso que ocupa el litoral de la zona norte del estado de Veracruz en México, se han considerado 4 grandes aspectos para agrupar una caracterización de las localidades en riesgo dentro de municipios costeros. En primer lugar, la consideración de uso de suelo como un factor que inclusive desde el ámbito de la meteorología ha implicado un requerimiento de seguimiento en usos pertinentes ante posibles y probables perspectivas de cambio climático. Así que es importante atender a la actualización de planos y planes ordenadores para advertir los impactos en tiempo y forma. En la representación espacial se cuenta con un criterio de automatización que da como resultado sistemas alineados a los objetivos de las instituciones que las están respaldando, de manera que se observa la generación de sistemas de consultas que permiten visualizar la información desde un esquema meramente descriptivo. La consideración de aspectos estacionales desde un marco global en fenómenos climáticos como el Niño y la Niña han impactado los litorales desde el aumento o disminución de grados en la temperatura, modificaciones en índices de humedad, así como también en modificaciones de posibles zonas de impacto, producto de estas situaciones a gran escala. Finalmente, es importante considerar las acciones en materia de protección civil, pues a diferencia de décadas anteriores, la colegiación y la profesionalización como acciones en los que el gobierno federal ha invertido, se reflejan en la generación de datos e información que ahora están disponibles. Si bien se han modificado algunas estrategias e instrumentos de apoyo a la población en caso de desastres, lo cierto es que la depuración de algunos procedimientos de registro y comunicación expedita para el pronóstico de posibles emergencias ha supuesto una mejoría a la par de la introducción de tecnologías accesibles desde una telefonía inteligente
cada vez más popular. Con este procedimiento aplicado se han obtenido ciertas observaciones, como el hecho de combinar datos de naturaleza cuantitativa, cualitativa y mixta. Con relación al uso de suelo, se enfatiza la consideración de zonas de pastizales y ganadería, aparte de los usos de ocupación urbana, pues en este sentido los impactos van derivando más de un medio físico que se ve cada día alterado por la acción humana. Otro aspecto consiste en la consideración de zonas limítrofes a través de una atención institucional a las zonas de restricciones para líneas costeras, significando así el reto de superar escollos y discusiones locales, sobre todo en materia de fomento turístico. Esto pone sobre la mesa la discusión acerca de que si la ocupación temporal de zonas tendientes al cambio de uso de suelo pueden significar un riesgo ante el embate de condiciones meteorológicas anteriormente descritas a escala global. Implicaría un gran esfuerzo ciudadano para reconocer y respetar estas demarcaciones gestionadas de forma democrática. Respecto de la frecuencia de inundaciones, se recomienda la consideración de los datos históricos de fenómenos hidrometeorológicos asociados a inundaciones, tales como ciclones, tormentas tropicales, turbonadas, tsunamis, entre otros. Con relación a los cambios estacionales, se vuelve imprescindible la consideración de una calendarización de riesgos que no únicamente esté considerada por la instancia encargada de la seguridad y protección civil a escala municipal o local, también implica su consideración en términos administrativos para la previsión de acciones económicas tendientes a promover actividades alternativas en épocas que no sean vacacionales y así evitar que estas medidas de cuidado de usos de suelo no impacten negativamente a las estrategias de promoción económica en las costas. Esto conlleva también aspectos de previsión medioambiental y de protección patrimonial. Otra consideración consiste en la elaboración de una agenda para gestión de recursos materiales y operativos de atención a desastres a nivel local, por lo cual se alude a la convocatoria de todos los sectores ciudadanos para poder establecer inventarios, puntos de resguardo y rutas de evacuación ante una inundación. A este respecto, se sugiere una comunicación entre la instancia regional y estatal para ir conformando una red de atención operativa que actúe en paralelo a las acciones del Plan DN3E, pero fuera de su demarcación, incidiendo en previsiones de atención y resguardo cuando acontecen inundaciones a gran escala. Los efectos de una inundación se traducen a una escala primaria en un trastorno en mal funcionamiento de servicios y sistemas, por lo cual las pérdidas más lamentables tienen que ver con los decesos humanos, daño causado a las viviendas, vías de comunicación y equipamientos, mientras que los efectos secundarios inducen a la contaminación, enfermedades y alteraciones en las capacidades productivas de las zonas fértiles. Por otra parte, entre los factores reconocidos que influyen en los impactos de las inundaciones está el uso del terreno en zonas de inundación, profundidad y velocidad de las aguas que producen inundaciones, ritmo de subida y duración del fenómeno, estación del año, cantidad y tipo de sedimento depositado por estas aguas y finalmente la efectividad de las acciones preventivas, alertamientos y evacuaciones. En la franja costera de la zona norte del estado de Veracruz se han observado impactos de inundaciones a escala de localidad. Sin embargo, a pesar de las previsiones en los atlas de riesgos, llama la atención los efectos del cambio climático en los niveles del mar. Con la irrupción de la inteligencia artificial y su desarrollo aplicado a diversos sistemas, se tiene la perspectiva de incorporar aspectos de autoaprendizaje que trasciendan a la consulta de los datos, llegando incluso a considerar análisis automatizados de estos mismos y que el mismo lenguaje máquina pudiera procesar para el seguimiento y la evaluación. Estas consideraciones son importantes en razón de los criterios para determinar los conceptos operativos a integrar. Institucionalmente se cuenta con plataformas que están enviando las descripciones de los resultados a partir de la alimentación de datos derivados de encuestas y sondeos. En la representación espacial se cuenta con un criterio de automatización que da como resultado sistemas alineados a los objetivos de las instituciones que las están respaldando. Se espera con esto que en la fase previa de un fenómeno sea relevante considerar la recabación de datos aunados a sondeos y análisis de percepción. Para la fase operativa se representa la necesidad de considerar recursos materiales y operativos, mientras que para la fase de recuperación es recomendable alinear las cifras, considerando la relevancia de datos recabados desde las instituciones existentes.